El 13 de diciembre de 1807, la escritora y madre de Schopenhauer, Johanna, le escribiría una carta comentando lo siguiente: durante el día en que tengan lugar mis reuniones, puedes quedarte a cenar conmigo, con tal de que te abstengas de tus penosas disputas que se me hacen molestas, así como tus quejas sobre este estúpido mundo y la miseria humana, porque todo eso me hace pasar mala noche y tener malos sueños, y a mí me gusta dormir bien. Si la vanidad o el orgullo se pueden disimular en mayor o menor medida, la soberbia no pasa desapercibido, y esto se puede evidenciar cuando las circunstancias de la vida fuerzan a una persona soberbia a convivir con otras a las que considera inferiores. El menosprecio y el rechazo con que tratan a los demás pudiera hasta considerarse como una especie de fobia elitista. Hay personas inteligentes con el ego súper inflado, que con un gran carisma y camaradería son capaces de alegrar cualquier charla o intercambio, aunque por dentro estén a punto de reventar y luego se laven la mano que te estrecharon. En cambio, hay otro tipo de genio inadaptado, incapaz de establecer dos líneas de diálogo cuando el guión social le exige amabilidad. Para muchos, esta misantropía no deja de ser pedante y descortés, aunque en lo personal respeto mucho más esa actitud que la diplomática hipocresía. Pero he de reconocer también que aunque los ásperos modales del soberbio superdotado no invaliden en absoluto la belleza o la profundidad de su trabajo, sí clausuran cualquier intercambio con el público, lo que empaña en cierto grado la idea de lo que representan como intelectuales. La gente común ignora los insultos y el repudio de alguien inteligente hacia el vulgo en abstracto porque casi nadie cree pertenecer a él, pero cuando estas críticas se hacen personales, el resentimiento contra el intelecto arrogante se convierte en un odio generalizado. A los elitistas este trato no les interesa en lo más mínimo, de hecho lo suelen ver como una consecuencia de su excelencia. Por tanto, actúan de forma pretenciosa para ser congruentes con su grandeza. Pero en esta postura hay algo peor que ser condenado al destierro del rechazo social, y es que si las personas perciben que una vida dedicada al conocimiento solo puede terminar en esta pedante altanería, ¿cómo vamos a convencerlos de lo contrario, de que vale la pena aventurarse en ella? Alcanzar a la felicidad no es una meta fácil, por eso algunos filósofos como Schopenhauer consideraban el eudemonismo una patraña, y puede que tal vez lo sea, pero es una de esas patrañas que mueven el mundo y por tanto hay que tenerlo en cuenta aunque no se le tome en serio. Yo mismo he pensado que el conocimiento es un pasaporte a la felicidad, y sin embargo, frases de sabiduría popular como la ignorancia es felicidad, hasta algunas sentencias bíblicas como donde abunda sabiduría abundan penas y quien acumula ciencia acumula dolor, apuntan a un lugar contrario, una observación que los aztecas también notaron, como el sabio engreído y huraño era un ser infeliz. Para llegar a ser como los toltecas, un sinónimo de civilizado culto, era necesario, según los códigos traducidos por Miguel León Portilla, que el sujeto aprendiera a dialogar con su propio corazón, una idea que se acerca bastante al concepto que hoy tenemos como inteligencia emocional. En un poema donde se condensa la filosofía de los Talamatinime, o poetas sabios, se advierte que cuando un poeta desprecia su destino, acaba con su felicidad, la pierde, no la merece, se coloca por encima de los rostros ajenos. Según esta guía estética y moral, el encierro en sí mismo es la causa de la infelicidad, porque solo en contacto con los demás se puede cumplir el propósito de un predestinado canto. En la filosofía actual no se negaba que este tipo de poetas pudiera acumular una gran sabiduría o elevarse por encima de los hombres, solo se advertía que el placer intelectual intransferible era una fuente de amargura. Los griegos, por su parte, siglos atrás ya habían realizado un señalamiento similar que negaba la eficacia y la utilidad de la inteligencia cuando ésta no parecía haber mejorado la vida de sus poseedores. Dice Adimante, uno de los interlocutores de Sócrates en la República: los que se aplican a la filosofía son en su mayor parte gente de carácter extraño y áspero, por no decir una cosa más fuerte, y los más capaces de ellos llegan a ser inútiles para la sociedad. No me sorprende cómo para alguien que haya arribado a las conclusiones oscuras de la condición humana, siempre cabe la posibilidad de que no pueda salvarse de sus retorcidas revelaciones, condenado al tormento, el precio a pagar por mirar al abismo, una lucidez que no libera, más bien forja la cadena que ata a quien al ver demasiado tiempo, ahora no puede cerrar sus ojos. Quítenle la piedra de la angustia generada por la ignorancia y pónganle la piedra de la angustia generada por el conocimiento. Como un antídoto para disuadir al genio melancólico de ver la vida como una competencia intelectual permanente, Montaña sostuvo de forma irónica que burlarse de la razón filosofante y la pretensión de comprender la naturaleza humana mediante principios generales o deducciones lógicas era ser realmente verdadera filosofía. El mejor fármaco contra los residuos tóxicos del conocimiento consiste en no tomarse demasiado en serio los engañosos logros del intelecto, tanto propios como ajenos, ya no solo recomendado como higiene mental, sino como una claridad necesaria para convencer a los desconfiados de que las letras y las humanidades sirven para algo, aunque por desgracia la historia del pensamiento demuestra que no todos llegan a desarrollar esa virtud. Irritada por la necedad de Schopenhauer, quien desde muy joven despreciaba abiertamente al prójimo y no lo reconocía como tal, su madre sostuvo una complicada relación con él y en un punto el entendimiento entre madre e hijo se había vuelto tan difícil que se comunicaban por cartas a pesar de vivir bajo el mismo techo. Hay una memorable historia, la cual Schopenhauer relataría muchos años después para Wilhelm Wiener, un conocido suyo, sobre la impresión de su madre al coger entre sus manos la tesis doctoral de Arthur, la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, lo que le impulsó a expresar que debía tratarse de algo para boticarios, a lo que Arthur insultó respondería con una acertada profecía: será leído todavía cuando no quede en el trastero ni uno solo de tus escritos.
Muchas de las correspondencias entre Arthur y su madre se recopilaron en una antología que nos trae un cuadro mucho más íntimo de su relación. En una de las epístolas fechadas del 6 de noviembre de 1807, Joanna escribe lo siguiente: "No eres un ser humano malo, no careces de inteligencia ni de educación, tienes todo lo que podría hacerte un orgullo para la sociedad humana. Además, conozco tu corazón y sé que pocos son mejores, pero sin embargo eres irritante e insoportable y me resulta muy difícil vivir contigo. Todas tus buenas cualidades se vuelven oscurecidas por tu superinteligencia y se vuelven inútiles para el mundo simplemente por tu rabia de querer saberlo todo mejor que los demás, de querer mejorar y dominar lo que no puedes controlar. Con esto amargas a las personas que te rodean, ya que nadie quiere ser mejorado o iluminado de una manera tan forzosa, y menos por un individuo tan insignificante como tú todavía lo eres. Nadie puede tolerar que lo reprendas, tú que también muestras todavía tantas debilidades, y menos de tu manera adversa, que en tonos oraculares proclama que esto es así o asá sin ni siquiera suponer una objeción. Si fueras menos como eres, solo serías ridículo, pero así como eres sumamente molesto". Lo aplastante de esta confesión solo es superado por la claridad expositiva del desahogo de su madre. Schopenhauer no se creía superior a los demás, lo era. Para que alguien pudiese recibir su aprobación tenía que demostrar cualidades sobresalientes en un sentido intelectual, moral o artístico. Si no podía notarlo, tal persona solo era para él un producto manufacturado de fábrica, expresión que utilizaría habitualmente para denominar al hombre medio. Si su soberbia y su fracaso en el amor no le permitieron ser feliz, nadie entendió mejor la vida y nadie la vivió peor que él. De sus lecturas se puede sacar un gran provecho, porque incluso el pesimismo más amargo puede ser útil contra la desolación cuando lo asimilan personas mejor capacitadas para vivir. Pero esta clase de misantropía no ha desaparecido del mundo intelectual contemporáneo. Pero al contrario, va sumando adeptos en la medida que se polariza la separación entre el público masivo y la minoría ilustrada. La figura del genio como viejo cascarrabias, huraño, rencoroso, que desde su torre de marfil lanza insultos a los hombres comunes, le ha hecho un enorme daño a la difusión de las ideas, porque hay quienes imitan este estilo de vida, convencidos de que así tiene que ser el camino hacia el conocimiento, pero donde único conduce es a la soledad, y los dioses abandonados suelen desarrollar un odio incontenible contra la gente que no les quema incienso. De ahí a odiar a la vida no hay mucha distancia, pero es que incluso en su intento de nunca quedar por debajo de nadie, los intelectuales han llegado a sostener que su capacidad para soportar esta soledad o ese sufrimiento también los coloca por encima de los demás. Baudelaire, por ejemplo, consideraba la felicidad como deshonesta. El hombre feliz ha perdido la atención del alma, el dolor es la nobleza. Y más extremista aún, en el arte de lamer sus propias heridas, Nietzsche se ufanaba de pertenecer a la aristocracia del sufrimiento y señaló que todos los enfermos aspiran a representar una forma de superioridad orientada a construir una tiranía sobre los sanos. Con razón, a su juicio, tenían derecho a creerse superior a los artistas inadaptados y genios antisociales a quienes el mundo les había dado la espalda. Tanto Baudelaire como Nietzsche padecieron sífilis, y es probable que la enfermedad los haya llevado a encariñarse con el dolor, a sentir aprecio por sus llagas. Pero no solo entre los hombres de conducta afligida el intelecto ha buscado colocar su corona de espinas. Uno de ellos fue Sigmund Freud, quien a juicio de su estudiante Carl Jung nunca pudo ocultar su amargura. En última instancia, Freud quería enseñar que, vista desde adentro, la sexualidad implicaba también espiritualidad, pero su terminología concreta era demasiado limitada para expresar esa idea. Así pues, daba la impresión de que trabajaba contra su propio objetivo, y no existe peor amargura que la de un hombre convertido en el más encarnizado enemigo de sí mismo. El caso de Freud es más grave que los de Baudelaire y Nietzsche, pues logró convertir su amargura en el ideal de conducta civilizada para miles de pacientes, creyendo posible alcanzar la felicidad manteniendo la raya, en una negación de la vida similar a la de Schopenhauer. Ambos descubrieron por distintos caminos que una parte importante de la felicidad estriba en saciar los apetitos del instinto, pero su intelecto no reconocía ese descubrimiento. Desde finales del siglo XVIII, Goethe ya había avistado en el escenario intelectual alemán los síntomas del malestar que Freud quiso convertir en reglas de urbanidad abnegada. Goethe fue un genio libertino y jovial que siempre mantuvo los pies sobre la tierra, sin privarse nunca de los placeres mundanos. Pero los jóvenes filósofos que iban a verlo a Weimar a principios del siglo XIX eran todo lo contrario. Uno de ellos era Hegel, a quien sus contemporáneos apodaban el Viejo, porque desde su juventud era tan racional y frío que a los 20 años ya tenía aspecto de abuelo. En una charla con Eckermann, Goethe diagnosticó la enfermedad espiritual de la nueva generación. Si yo le dijese que me alegra el trato personal con estos jóvenes sabios alemanes, le mentiría. Miopes, pálidos, hundido el pecho, son jóvenes sin juventud. Todas las cosas que al hombre le causan verdadera alegría, a ellos le parecen insignificantes y triviales. Solo dan importancia a la idea o a los más altos problemas de la especulación. Tal vez los alemanes, dentro de un siglo, hayamos conseguido llegar tan lejos que ya no seamos ni filósofos ni sabios, sino verdadera y simplemente hombres. La evolución de la misantropía intelectual en Alemania demuestra que la crítica de Goethe a la razón deshumanizada había dado en el blanco, aunque nadie le prestase atención. En cierta forma, todo intelectual, artista o escritor representa su gremio ante la sociedad, y su deber, si es honesto, consiste muchas veces en defraudar la expectativa del público, en decirle lo que no quieren oír, aunque tenga que aparentar que sus ideas y su estilo de vida no lo han conducido a la amargura. De lo contrario, su verbo cae en el vacío. Se puede ser miope, pálido y tener hundido el pecho, pero no hundida la capacidad de amar y gozar como todos los hombres. De lo contrario, perdemos nuestro
nuestro punto de contacto con ellos y junto con eso la capacidad de conmoverlos. Schopenhauer creía que después de haber alcanzado a las cumbres más altas del intelecto, un genio no podía rebajarse a la trivialidad, pero quizás la clave para que las ideas o las obras literarias vuelvan a tener ese impacto social que tuvieron en el siglo XIX resida precisamente en bajarse de ese pedestal. Balzac llamaba a esta virtud la infancia del corazón, y en la novela La búsqueda de lo absoluto la definió como el principio de candor y dejar pasar que vuelve graciosamente infantiles a las personas de genio, un fenómeno raro en aquellos cuya misión es verlo, saberlo y comprenderlo todo. Tal vez algunos piensen que bajo la dictadura de la banalidad impuesta por la cultura de masas, un intelectual serio pierde categoría y cede terreno a la ignorancia, quedando vulnerable al mostrar su alma de niño, pero si esa pérdida se puede traducir en mayor influencia sobre la opinión pública, creo que es un sacrificio que vale la pena. La obsesión por revalidar constantemente la superioridad del intelecto es el pasatiempo dominante en quienes más dudas tienen de haberlo alcanzado y de quienes lo alcanzaron pero no recibieron el homenaje que esperaban de los demás. Detrás de cada genio que afirma bastarse a sí mismo siempre hay un ego lastimado y sangrante. Si no hacemos algo para combatir la creencia popular de que la alta cultura es un templo inmaculado donde está proscrita cualquier alegría que no implique libros e investigaciones, esa masa a la que despectivamente tratan de inculta jamás saldrá de su ignorancia y las pretensiones del mundillo intelectual se matarán por asfixia. Gabriel Said ya había comentado que los libros son letra muerta mientras no favorezcan a la animación de la vida, y con todo el respeto yo añadiría que mientras no favorezcan a la animación de la vida, solo serán temas que a nadie le importan.